Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para el chismecito que les tengo preparado hoy. Porque, señores y señoras, la que se ha liado, pero liado a lo grande. Si eres fan de las telenovelas turcas, si te emocionas con los romances de la pantalla y si te encanta seguirle la pista a tus actores favoritos, este es tu vídeo. Hoy vamos a hablar del salseo, del drama y de la posible confusión amorosa que está rondando el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque esto está que arde. Y es que, como ya habrán leído en el título del vídeo, Kerem la ha liado. Sí, Kerem Bürsin, nuestro galán de galanes, el que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que sigue siendo objeto de deseo de muchas. Parece que ha habido un pequeño o no tan pequeño desliz con dos actrices que están dando mucho de qué hablar, Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. Imagínense el momentazo. Antes de que nos metamos de lleno en el chismecito, les quiero recordar que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es súper fácil. Solo tienen que darle clic al botón rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí les traigo siempre las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis de series, recomendaciones y por supuesto mucho chisme jugoso. Así que si no quieren perderse nada, suscríbanse ya. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué pasó exactamente entre Kerem, Hande y Afsanur? ¿Hubo un llamado telefónico? ¿Un mensaje de texto? ¿Un encuentro casual que terminó en malentendido? Pues prepárense porque la historia es un poco enredada, pero intentaré explicársela de la manera más clara posible. Todo comenzó con rumores, como casi siempre. Ya saben cómo es esto, una foto por aquí, un comentario por allá y ¡boom! Se desata el caos. En este caso, los rumores apuntaban a que Kerem estaría saliendo con Afsanur Sancaktutan, una joven actriz que está ganando muchísima popularidad en Turquía. Algunos medios incluso publicaron fotos de ambos juntos, aunque eran fotos ambiguas, nada que confirmara una relación amorosa. Pero ya saben cómo son los fans, con un poquito de información, ya se imaginan toda la película. Y no solo los fans, los medios de comunicación turcos, con su afán de generar titulares y vender revistas, no tardaron en alimentar el fuego creando historias sensacionalistas que como siempre rozaban la exageración y la especulación pura. La noticia, como era de esperarse, llegó a oídos de Hande Erçel, la ex novia de Kerem. Recordemos que Hande y Kerem fueron la pareja del momento, su romance traspasó la pantalla y nos hicieron creer en el amor verdadero. Su ruptura, como imaginarán, fue un golpe duro para muchos fans que aún soñaban con verlos juntos de nuevo. Anker, como cariñosamente les llamaban sus seguidores, era mucho más que una pareja de actores, eran un símbolo de esperanza, de que el amor de telenovela podía hacerse realidad. Su separación dejó un vacío enorme en el corazón de miles, quienes aún guardaban la ilusión de una reconciliación. Aquí es donde la historia se pone interesante. Según algunas fuentes, Hande, al enterarse de los rumores sobre Kerem y Afsanur, decidió llamar a Kerem. Sí, señores, un llamado telefónico que pudo haber cambiado el rumbo de la historia. No sabemos exactamente qué se dijeron, pero se rumorea que Hande le habría preguntado directamente a Kerem si los rumores eran ciertos. Al parecer, la conversación no fue muy amigable y terminó con Hande bastante molesta. Se dice que el tono subió, que hubo acusaciones veladas y que la conversación se tornó bastante tensa. Algunos incluso afirman que Hande llegó a sentirse traicionada, no solo por la posible nueva relación de Kerem, sino también por la falta de comunicación y la ambigüedad que rodeaba la situación. ¿Por qué Hande estaría molesta si ya no están juntos? Pues aquí es donde entran en juego varias teorías. Algunos creen que Hande aún siente algo por Kerem y que la idea de verlo con otra persona la afectó. Otros piensan que Hande simplemente se sintió utilizada, ya que su relación con Kerem fue muy mediática y quizás sintió que él estaba pasando página demasiado rápido. Y también están los que creen que todo es un invento de la prensa rosa para generar polémica y conseguir clics. Nunca lo sabremos con certeza. Pero seamos honestos, la prensa rosa tiene un olfato increíble para detectar el drama y sabe perfectamente cómo explotarlo. Así que aunque no sepamos la verdad absoluta, podemos estar seguros de que hay algo de carnaza en todo esto. Ahora bien, ¿dónde entra Afsanur en todo esto? Pues la joven actriz se ha visto envuelta en medio de este triángulo amoroso sin quererlo. Algunos la acusan de ser la tercera en discordia, mientras que otros la defienden argumentando que ella no tiene la culpa de nada y que simplemente está siendo víctima de los rumores. Lo cierto es que Afsanur no ha hecho ninguna declaración al respecto y se ha mantenido al margen de toda la polémica. Ha optado por el silencio, una estrategia inteligente considerando la magnitud del escándalo y la avalancha de críticas que podría recibir si abriera la boca.
Sin embargo, este silencio también alimenta las especulaciones y deja a la prensa y a los fans con ganas de más. Pero la historia no termina ahí. Después de la llamada de Hande a Kerem, se rumorea que Kerem, a su vez, llamó a Afsanur. Sí, otra llamada telefónica que podría ser clave en esta historia. Según algunas fuentes, Kerem le habría explicado a Afsanur la situación y le habría pedido disculpas por haberla involucrado en este lío mediático. No sabemos si Afsanur le creyó o no, pero lo cierto es que la situación no debió ser nada agradable para ella. Imagínense ser el centro de atención por algo que ni siquiera has confirmado y tener que lidiar con la presión de la prensa y los fans. Un verdadero dolor de cabeza. Todo esto, por supuesto, son rumores y especulaciones. Ninguno de los tres protagonistas ha confirmado ni desmentido nada, lo que ha alimentado aún más la polémica. La prensa turca está siguiendo cada uno de sus movimientos, buscando alguna pista que confirme o desmienta la historia. Los fans están divididos, algunos apoyan a Hande, otros a Afsanur y otros simplemente quieren que Kerem sea feliz. La situación es un hervidero de emociones y opiniones encontradas. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla donde los fans defienden a sus ídolos y atacan a quienes consideran culpables. Lo que sí es cierto es que esta situación ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha puesto a los tres actores en el ojo del huracán. La presión mediática es enorme y es difícil saber cómo van a manejar esta situación. Lo que sí podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla la historia. Pero mientras tanto nosotros seguiremos disfrutando del chisme y analizando cada detalle, porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama amoroso? Pero analicemos un poco más a fondo cada uno de los personajes involucrados. Empecemos con Kerem Bürsin. Kerem es uno de los actores más populares de Turquía, su carisma y talento lo han convertido en un ídolo de masas. Después de su éxito en Love is in the Air, su carrera ha ido en ascenso y ha participado en varios proyectos importantes. Es conocido por ser un hombre reservado y discreto, por lo que es poco probable que haga declaraciones sobre su vida personal. Sin embargo, esta situación lo ha puesto en una posición difícil y es probable que tenga que aclarar algo en algún momento. Kerem siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos, pero esta vez parece que la tormenta mediática es demasiado grande para ignorarla. Su imagen pública, cuidadosamente construida a lo largo de los años, podría verse afectada si no maneja la situación con inteligencia y diplomacia. Ahora hablemos de Hande Erçel. Hande es una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía. Su belleza la ha convertido en imagen de varias marcas importantes y su talento la ha llevado a protagonizar varias telenovelas exitosas. Es conocida por ser una mujer fuerte e independiente, pero también por ser muy sensible y emocional. Su relación con Kerem fue muy importante para ella y es probable que aún tenga sentimientos encontrados al respecto. Es una figura muy mediática y su reacción a los rumores sobre Kerem y Afsanur era algo que todos esperaban. Hande siempre ha sido muy abierta con sus emociones, lo que la hace aún más vulnerable a este tipo de situaciones. Su reacción, aunque comprensible, podría ser interpretada de diferentes maneras y afectar su imagen pública. Y por último hablemos de Afsanur Sancaktutan. Afsanur es una joven actriz que está ganando mucha popularidad en Turquía. Su talento y belleza la han convertido en una